quedar con insuficiencia cardíaca. Falla ventricular. Bueno, vamos a entrar en materia con algunos elementos generales. Ustedes saben que la enfermedad coronaria es la primera causa de muerte en Chile, ¿no es cierto? Y como diagnóstico aislado es el infarto agudo del miocardio. El infarto agudo del miocardio produce la mayor cantidad de muertes en nuestro país. Si bien estamos en la transición epidemiológica, ustedes han visto que el cáncer está queriendo acercarse y ya no se ve la causa de muerte. Entonces, en esta patología tan prevalente, tenemos que preocuparnos de algunas cosas. Primero, la prevención. Claramente existen posibilidades de prevenir esta enfermedad con hábitos y con tratamientos para patologías que son factores de riesgo. Hábitos, ustedes lo saben, el tabaquismo es un factor desencadenante, gatillante de cuadros coronarios y de enfermedad aterosclerótica, la obesidad y otros factores que son condicionados por un punto de vista genético, probablemente como la diabetes, la hipertensión arterial, agravada también por los malos hábitos alimenticios. Todo esto se puede manejar. Por eso vamos a trabajar bien la hipertensión arterial, hay buenos medicamentos, podemos controlar el 90% de nuestros hipertensos. La diabetes tenemos cada vez medicamentos que han demostrado mejoría sobrevida por el uso del control adecuado de la glicemia. Antes bajábamos la glicemia y no sabíamos si el paciente vivía más o no. Hoy día sabemos que hay medicamentos que pueden mejorar la sobrevida de los diabéticos. La dislipidemia, colesterol elevado, la teoría lipídica de la aterosclerosis es la que más peso tiene, es decir, colesterol alto, enfermedad aterosclerótica. También la podemos manejar en buenos medicamentos, la estatina y ahora una seguidilla de medicamentos con mecanismos diferentes. Entonces, todo lo que es prevención, con factores de riesgo no modificables, como es ser hombre, como es personalidad tipo A, estresado, todo eso favorece también la enfermedad coronaria, pero los factores de riesgo modificables que mencioné recién. Bueno, si aparece la enfermedad coronaria, puede presentarse con una modalidad crónica, es decir, la angina crónica. Yo hago ejercicio, subo una escalera y me dolor al pecho. O sea, la arteria se está estrechando, pero no está ocluida. Entonces la persona hace angina, dolor al pecho, opresivo, desencadenado por ejercicio. Eso vamos a manejar con un ángulo crónico, con algunos medicamentos que vamos a ver, o podemos tener entonces definitivamente un infarto, ¿no es cierto? Una oclusión de la arteria que genera una isquemia del músculo distal a la obstrucción, y este infarto puede ser catalogado con supravenidero del CT o sin supravenidero del CT. Y después de manejar el infarto pueden haber secuelas. Las secuelas son insuficiencia cardíaca, una parte del músculo que no está funcionando, bueno, la muerte, si el paciente no logra ser tratado o hace una arritmia que termina una muerte súbita. Ok. Entonces, en este contexto, primero vamos a hablar de una situación crónica, o sea, alguien que tiene una estrechez arterial, pero que se desencadena la angina, el desbalance del aporte de oxígeno respecto a la demanda con, por ejemplo, actividad física. Y esta angina crónica entonces la podemos manejar con algunos medicamentos que aumenten el aporte de oxígeno o disminuyan la demanda. Y para que aumente el aporte al músculo cardíaco, podemos usar vasodilatadores, especialmente los nitratos. Los nitratos, vamos a ver con detalle cuáles son y por qué mecanismo actúan. Y los antagonistas del calcio, aquellos que no producen taquicardia, porque los antagonistas del calcio hay dos grupos. Uno que vieron hipertensión arterial, ¿no? Las dihidropiridinas y no dihidropiridinas. Las dihidropiridinas son vasodilatadores que producen taquicardia refleja. En cambio, las no dihidropiridinas no producen taquicardia y
tener buenos antianginosos. Entonces, un paciente que está con una angina de esfuerzo estable podría recibir vasodilatadores o podría recibir beta bloqueadores que disminuyen la demanda de oxígeno. El corazón va a tener un pulso más bajo, ¿no es cierto? Va a andar más lento y eso va a significar que va a consumir menos oxígeno y menos posibilidad de angina. Estamos pensando sobre un paciente estable. Ahí están los tres grupos entonces: nitratos, beta bloqueadores o bloqueadores beta-adrenérgicos. Ustedes conocen atenolol, bisoprolol, carvedilol y antagonista del calcio como TIC-C o verapamil. Bueno, nitroglicerina, 160 años desde que se sintetizó, más o menos. Entonces, químicamente la descubrieron, era importante porque podría ser un explosivo, ¿no es cierto?, la nitroglicerina, pero también algunas formulaciones se dieron cuenta que producía vasodilatación. ¿Por qué producían vasodilatación? Porque son aportadores. Voy a buscar el entero, ¿no? Creo que así no le dije que estaba todo bien. Los nitratos aportan óxido nítrico. El óxido nítrico es una molécula, ¿no es cierto?, que va a ser la mediadora para que se produzca la vasodilatación de las arterias coronarias. El óxido nítrico se une a la guanilil ciclasa, se forma el GNP cíclico y el GNP cíclico favorece la reducción del calcio intracelular y produce la relajación del músculo liso. Entonces, bueno, aquí miren, para recordar el sildenafil, ¿no es cierto?, también hace que aumente el GNP cíclico y produce vasodilatación, pero a través de inhibir la fosfodiesterasa. Otra forma de producir vasodilatación del músculo liso. Pero los nitratos, nitroglicerina, mononitrato isosorbide, dinitrato isosorbide, son fundamentalmente aportadores de óxido nítrico para llegar a relajación del músculo liso. Esto tiene que ver con la función endotelial. ¿Han escuchado el concepto de función endotelial? Si hay una disminución de producción de óxido nítrico, uno dice que hay una disfunción endotelial. Si hay un aporte adecuado de óxido nítrico, tenemos una función endotelial adecuada. ¿Cuáles son los nitratos que están disponibles? La nitroglicerina. Estamos pensando en un paciente crónico que usa nitroglicerina para el momento que tiene angina. Recuerdo el caso de una paciente que era de Valparaíso, entonces ella sabía que si subía este cerro, tanto 50 metros, tenía que ponerse nitroglicerina antes de caminarlo, porque si no venía angina. O sea, usaba el nitro para prevenir el dolor que le producía subir. La nitroglicerina entonces es la forma más rápida de acción, de uso fundamentalmente por vía sublingual, con lo cual tenemos una buena biodisponibilidad porque tiene un efecto primer paso hepático. ¿Se acuerdan de esta farmacocinética que tienen medicamentos que se toman por vía oral, pasan por el hígado, se metabolizan rápido y llega a un bajo porcentaje? Una forma de evitar eso es vía sublingual. Pero el efecto es corto, 1 o 4 minutos. Entonces es para crisis de corta duración. ¿Qué alternativa hay a esta vía sublingual para calmar la angina? Es, en el caso de un paciente que llega a un servicio de urgencia, usarlo por vía intravenosa, infusión intravenosa de nitroglicerina. Existen formulaciones entonces para administración intravenosa y significa que tiene que ser en infusión continua, porque la vía media es muy corta. Entonces no puedo darlo
cada 5 minutos podría ser igual. Entonces uno hace una infusión intravenosa de nitroglicerina y un paciente que ya con infarto generalmente uno pone nitroglicerina como una maniobra de angina fundamentalmente. Después tenemos el dinitrato isosorbide, que tiene una vida media un poco más larga, o sea que la duración puede ser de 1 hora, porque es igual, y el 5-mononitrato isosorbide es un metabolito, ya 5 horas podríamos darlo cada 12 horas en un paciente que tiene una angina crónica. Distintas formulaciones de distintos nitratos, con vidas medias o efectos de menor a mayor duración. Entonces, resumiendo los nitratos, fundamentalmente lo que hacen es calmar la angina. ¿Y por qué mecanismo? No solamente por la vasodilatación coronaria, es porque producen venodilatación. Son venodilatadores, especialmente en las extremidades inferiores, y eso hace que disminuya el retorno venoso al corazón. El disminuir el retorno venoso alivia la presión intraventricular y por eso el mecanismo, menor consumo de oxígeno miocárdico y alivio de la angina. ¿Ya? Fundamentalmente, no olviden eso, porque generalmente se quedan solamente con la vasodilatación coronaria como efecto anginoso, también es por la disminución del retorno venoso y disminución del consumo de oxígeno miocárdico. Dos palabras de los beta-bloqueadores. Aquí está puesto qué pasa cuando uno estimula el receptor beta. El beta 1, ustedes lo vieron también en la clase de adrenérgico, ¿no? ¿Tuvieron clase de adrenérgico? ¿Cierto? Agonistas beta, agonistas beta 1, beta 2. ¿Está claro eso, no? Porque si ustedes van a ver un paciente respiratorio, ¿no es cierto? Y le dicen, ¿sabe qué? Hágase una evaluación de salbutamol. Tiene que saber cómo actúa salbutamol. Estimulando estos beta-2. Así que es importante que ustedes conozcan las acciones del estímulo receptor beta-1, beta-2. Beta-1 va a ser aumento de frecuencia cardíaca, el neurotropismo, automatismo, y también el estímulo beta-1 estimula la secreción de renina. Y el beta-2, vasodilatación, broncodilatación y relajación uterina. Entonces, lo que nosotros queremos, en el caso de tener efecto antianginoso, es bloquear el efecto beta-1. Por eso usamos atenolol, metoprolol, fundamentalmente que son antagonistas beta-1. Y al disminuir la actividad adrenérgica, tenemos una menor contractilidad, menor frecuencia cardíaca y baja también de presión arterial, lo que disminuye el consumo de oxígeno miocárdico y alivia la angina. Entonces, en nitratos por un lado, tenemos beta-bloqueadores por otro lado como fármacos antianginosos. Y disminuimos la posibilidad de una arritmia, una fibrilación ventricular, que sería el origen de la muerte súbita. Entonces tenemos un fármaco antiarrítmico y además antianginoso, el beta-bloqueo. Atenolol, metoprolol, bisoprolol, nebivolol, algunos de ellos. Ok, ahora vamos a la parte aguda. Bueno, no mencioné en la parte de un paciente crónico también los antagonistas del calcio que crecen melamina, pues en realidad si bien son vasodilatadores coronarios, antihipertensivos, no han demostrado una mejoría en la sobrevida de los pacientes. Pueden vivir angina, pero tienen otros efectos, pueden ser depresores en la función ventricular miocárdica, y en algunos casos que están con isquemia, estos pacientes podrían ser deleterios, especialmente si hay una disminución de la función ventricular. Entonces, no son de primera línea. Los antagonistas del calcio no han vivido vivir. Vamos a la parte aguda ahora. El paciente hace un infarto. Ahora, puede ser que el trombo no ocluya totalmente la arteria. Y en ese caso, vamos a tener un paciente con angina que podría ser intermitente. O
O sea, acuérdense ustedes que la formación del trombo es un proceso de formación y de lisis de trombo. Entonces puede haber un momento en que el paciente tenga 2 o 3 días de dolores iterativos, digamos, de angina, pero en ese tiene periodo de alivio. O sea, estamos con un periodo de angina inestable. Eso se llama angina inestable. Cuando cambia la característica de la angina, ya no es cuando hago ejercicio subo una pendiente, sino que estoy en reposo y no duele el pecho. O percibo con sensación de falta de aire. Como factores de riesgo asociados detrás, porque ahí uno sospecha, digamos, que esto es coronario. Entonces, puede ser que esté en una angina inestable que puede producir daño en el miocardio o no. ¿Qué quiero decir con producir daño en el miocardio o no? Que se manifiesten algunos marcadores que están diciendo este músculo cardíaco está sufriendo. ¿Qué marcadores conocen ustedes que uno llega a un paciente de urgencia para ver si está alterado? ¿Qué examen? ¿Qué examen se le pide a un paciente de urgencia para ver si ese miocardio está produciéndose algún grado de necrosis o no? ¿No ha tocado nunca acompañar a un familiar a urgencia? Está por angina, le hay que pedir un examen, pero saben, lo acompañante de muchos años, ¿no? ¿No he escuchado nunca? Antiguamente era la CK y la CKNB, creatina quinasa, fracción NB y la fracción miocárdica. Pero hoy día usamos más sensible, la troponina. ¿No han escuchado nunca? Troponina I, troponina T. Entonces, la troponina es exclusiva del músculo cardíaco. Por lo tanto, si está elevada la sangre, es que ese miocardio está sufriendo. Alguna célula se rompió, se necrosó. Entonces, uno puede tener una pequeña isquemia con liberación de troponina y está sobre el nivel y ya uno dice aquí está habiendo daño al miocardio. Ahora, si hay un infarto hecho y derecho, o sea, se tapó la arteria con un trombo, la troponina en vez de estar en 14 va a estar en 1200. Pero si el paciente tiene 14 nivel y tiene 25 y tiene dolor, estamos con un infarto en ciernes. Puede que en un momento se tape y tenga un infarto con oclusión total. ¿Cómo se manifiesta esto en el electrocardiograma? Cuando hay isquemia, pero no hay necrosis, no está ocluida la arteria, realmente infla el nivel de segmento CT del electrocardiograma. Lo que queda ver como hay una disminución de la isoeléctrica. Esa es la típica aparición, expresión de una isquemia sin que todavía haya necrosis. Puede haber necrosis pequeña con leve aumento de troponina, pero cuando ya tenemos esto, supra el nivel del CT, es que la arteria está ocluida. Y en el 90% de los casos, la arteria se ocluye con un trombo. O sea, el infarto se produce porque se rompe el endotelio, y al romper el endotelio se activa la coagulación. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahí? Aquí pongo un par de ejemplos. Fíjense aquí, estos son 12 derivaciones. Esto de aquí hasta arriba, esta es una derivación de 2 larga, y la otra son 12 derivaciones, y vemos que en el D2 hay supra del nivel, en el D3 hay supra del nivel, y en el ABF hay supra del nivel, acá no hay supra del nivel. Entonces está hablando de que tiene un infarto en la cara inferior. Yo sé que el D2, DT y ABF es la cara inferior del corazón. ¿Ya? Si tengo supra del nivel en esta zona, B1, B2, B3, en la zona septal o anterior del corazón. Entonces, bueno, estas son cosas que ahí tiene usted un infarto con supra del nivel de ser, miren la altura que tiene. Debería ser isoeléctrico, pero miren cómo está en esa imagen como de la bandera flameante. Ese es un infarto septal, anteroseptal. Bueno, esa es la expresión cuando está ocurrida la arteria. O sea, con eso uno dice, ¿y qué hago yo con un paciente
y llega con dolor al pecho y con el electro como es, antes que llegue la troponina. ¿Qué tendría que hacer en urgencia? O sea, que tengo que tener mentalizado yo aquí, si llega un paciente con dolor al pecho, con ese electro, bueno, si ya la troponina está alta, está segura. ¿Cuál es el paso siguiente? No estoy hablando de fármacos, porque vamos a los fármacos entre medio. ¿Qué hay que hacer cuando tenemos un paciente así? Esto es clave. Nadie se lo cree. Pero te va a hacer, muchachos. Si no le voy a hacer nada, si no corresponde o no es exacto lo que estoy pensando. ¿No? Tengo que abrir la arteria. Tengo que abrir la arteria. O sea, aquí los minutos corren. Y bueno, cada minuto que pasa es importante. Y eso significa cómo lo hago. Aquí estoy en el SAMU de la ventana, digamos, y no tengo cómo abrir la arteria. Sí, podría ser con trombólítico. ¿Ah? Streptokinasa, lo más antiguo, o tienen que clase, lo más moderno, que puedo administrarlo con un bolus de 5 minutos. Y después lo derivo, porque ahora, si el hospital está a 3 cuadras, lo meto a ver la ambulancia. O sea, si el hospital está a menos de 1 hora, lo meto a la ambulancia y lo mando. Pero no más de eso. Si estoy en un pueblo que estoy a 1h30, 90 minutos se dice. Estoy a más de 1h30 del centro en que pueden hacer la angioplastia con un balón, con un globo, o poner un stent. Entonces uso trombólítico. Tengo que tener trombólítico en este centro si me han llevado un paciente con un. Y después pongo trombólítico y lo mando pues, para que vea la arteria, la estudie y me vamos a que sea la angioplastia lo que quedó. Porque yo voy a hacer el trombo, pero voy a abrir mecánicamente la arteria salga como estaba antes de su lumen. ¿Me siguen, no? Eso tienen que tener incorporado. Pero puede pasar con un pariente, con alguien. Y usted como agente de salud tiene que saber. ¿Ya? Abrir la arteria es lo más importante, no enamorarse. Estos son los marcadores que uno mide, ¿no es cierto? La troponina cardíaca, el CK-CKLB. CK-CKLB está aquí en verde y la troponina en rojo. Este gráfico lo que muestra es que si yo hago una trombolisis o una angioplastia, el pic de estos dos marcadores, la troponina o la creatinina, se adelantan y son más elevados. Se fijan que en la CK, si yo hago una apertura de la arteria, entras oxígeno a la zona isquémica y eso genera estrés oxidativo y genera mayor liberación, un cierto daño de reperfusión, que se llama, porque genero radicales libres. Entonces, cuando uno abre la arteria, realmente hay un periodo de inestabilidad eléctrica, aumento de los marcadores, porque existe el daño por reperfusión. ¿Ya? Pero hay que hacerlo. Entonces, cuando uno trata un infarto abriendo la arteria con trombólítico o con angioplastia, los marcadores que uno mide, troponina o CKLB, tienen un pic más elevado y más precoz. ¿Ya? Son cosas, detalles, digamos, que se aprendieron por la práctica del uso de las técnicas de reperfusión. Entonces llegamos al momento en que hay que abrir la arteria. ¿No es cierto? Aquí está la zona fluida, esta es la arteria ascendente anterior, que es la más importante. Esta es la coronaria derecha, que es la ascendente de la aorta, ¿no es cierto? El tronco de la coronaria izquierda, la circunfleja, que va por atrás, y la descendente anterior, que va por la cara anterior. Si tengo la lesión en esta zona, meto, ¿no es cierto?, un catete con un stent y con un globo que lo inflo,
saco el globo y dejo el stent. Ese es el método ideal de tratamiento de un infarto pulmonar. En que hay una placa aterosclerótica, el filtrado graso puede estar calcificada, a veces está muy calcificado, cuando un paciente fumador, diabético, de muchos años, y cuesta, ¿no es cierto?, meter las presiones adecuadas para poder dilatar esa zona de influencia. Bueno, entonces esto para que se llame el tema de tiempo del músculo. Mientras antes actúan, cuando nosotros abrimos una arteria, han pasado 3 horas del inicio del infarto, va a quedar secuela. Va a quedar una falla en la zona infartada, en la zona de fibrosis y genera insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Esa es la secuela de no tratar precozmente un infarto. Si yo hago una ecografía antes de la hora, probablemente recupero en su totalidad la función de ese corazón. Entonces, por eso es importante la ventana. Bueno, ¿por qué puse nuevamente la diapositiva del beta-bloqueo? Porque si nosotros vamos a la historia, decimos, ¿cuáles son los medicamentos que han probado beneficios en el infarto agudo miocardio? Mediante ensayos clínicos de medicamentos. Y los primeros que demostraron una mejoría de la sobrevida fueron los beta-bloqueadores. Y dentro de ellos el atenolol. Aquí está el estudio ISIS-1, que hoy día ya es algo histórico, 1986. Entonces, agregaron por vía intravenosa, que no tenemos disponible en Chile, pero en ese estudio, en esa época, diseñaron 5 miligramos intravenosos. 5 minutos después, otros 5 miligramos de atenolol. Y después oral, 100 miligramos por 7 días. Y con eso vieron como la curva del tratado versus grupo control, tratados con atenolol versus grupo control, se iban separando. Los pacientes que recibieron atenolol tuvieron entonces una menor mortalidad, porque esta es la curva acumulativa de mortalidad, que los que no recibieron atenolol. Por tanto, ahí dijeron, el beta-bloqueo parece que nos mejora la evolución de los pacientes. De ahí que siempre los pacientes que estén con infarto pulmonar dentro del tratamiento va a usar como beta-bloqueo. Toda la actividad simpática es deleteria. El paciente está con infarto para modificar, sudoso, etc. La isquemia. Entonces, disminuir la isquemia, bajar la frecuencia cardíaca, anular el sistema simpático, la adrenalina, etc., va a aliviar ese corazón de alguna forma. Entonces, ya sabemos que lo tengo. Entonces, beta-bloqueo va a estar dentro del esquema del manejo. Yo le puse acá como el primer grupo terapéutico que demostró beneficio con ensayo clínico. Y después, históricamente, no menos importante, pero históricamente, bloquear la actividad plaquetaria. ¿No es cierto? Dijimos que el coágulo es el que ocluye la arteria. Por lo tanto, tengo que fijarme en las plaquetas. Recuerden ustedes que las plaquetas se originan desde cacariocito, ¿no es cierto? Y que no tienen núcleo y que está llena de gránulos. Y cada uno de estos gránulos es importante para generar un proceso de agregación plaquetaria. Entonces, ahora nos vamos a centrar en la plaqueta porque sabemos que el coágulo juega un rol importante en la génesis del infarto agudo miocardio. Entonces, tenemos la arteria, tenemos el endotelio, que es una monocapa de células, ¿no es cierto? Que es una alfombra que recubre todo el interior de la arteria. Es una alfombra, una monocapa celular, una actividad importante. Es el endotelio que produce el óxido nítrico, como decíamos normalmente, que mantiene esta estabilidad de la función endotelial. Pero en un momento de hipertensión, una diabetes, un cigarrillo, un estrés, se rompe ese endotelio. Se produce una disrupción y aparecen factores que tienden a agregar las plaquetas.
Las plaquetas tienen receptores, por lo tanto, por debajo del endotelio está el colágeno. El colágeno tiene un receptor para el colágeno. Tiene un receptor para el receptor de von Willebrand que está debajo del endotelio. Entonces la plaqueta llega instantáneamente a unirse al subendotelio. Y empieza a formarse la placa, el coágulo, primero con la adhesión de la plaqueta, después con la agregación plaquetaria, la activación plaquetaria. En el fondo, la activación plaquetaria es la multiplicación de estímulos generados por la misma plaqueta para producir más agregación plaquetaria. ¿Cómo se genera esto? Bueno, aquí tienen una microfotografía electrónica y aquí tienen ustedes las plaquetas. ¿Y esto es lo que es? Fibrina. La fibrina es el punto final de la cascada de acumulación. ¿No es cierto? Todos los factores del factor endotelial hasta llegar a la fibrina. Porque trombina, factor 10, trombina, fibrina. Entonces, ¿para qué? Para estabilizar el coágulo. Y aquí tenemos la fibrina, tenemos unas plaquetas y glóbulos rojos para ver, digamos, la diferencia de tamaño. Pero esto es real. Entonces aquí está la plaqueta. La plaqueta no es tan simple. La plaqueta tiene muchos receptores. Tiene un receptor P2Y, especialmente 12, para la BP, y ese es un sitio especial para un grupo de fármacos antiagregantes plaquetarios. Tenemos también un receptor para trombina, que es el PAC1. Tenemos un receptor para tromboxano. Tenemos un receptor para que se una una plaqueta con la otra, que es la glicoproteína 2 veces A. Tenemos receptor para el factor de von Willebrand. Tenemos receptor para el colágeno. Y esto es un endotelio. Aquí se une la plaqueta y se activa liberando de su gránulo estímulos para cada uno de estos receptores. Interesante. Se va reproduciendo, digamos, se va activando una y se produce una malla plaquetaria. ¿Qué es lo que tengo yo disponible en este momento para disminuir la agregación plaquetaria? ¿Qué es lo más simple que hay? No, tienen que saber lo que dice. Para la abuelita en la casa sabe. ¿Qué toman para prevenir infarto? ¿Ah? Muchachos, yo creo que están temerosos de equivocarse, no, porque no puedo creer que ninguno pueda decirme qué medicamento la gente toma para prevenir infarto. ¡Aspirina! ¡Aspirina! No sean temerosos, porque si no, la idea es como que están en el común, ¿no? Entonces el ácido salicílico es un antiagregante plaquetario. Es más usado y bajo costo, un medicamento que es analgésico, antiinflamatorio, y que hubo que evaluarlo en los años 80 como un fármaco útil para antiagregación plaquetaria. Después de que tenía más de 100 años, la aspirina del año 1890, por ahí. Entonces, de repente dijeron, tiene efecto también la agregación plaquetaria. Probemos si es cierto o no, porque es el ensayo clínico. Volvemos a los ensayos clínicos para demostrar que la aspirina reducía la mortalidad por infarto. Bueno, después tenemos los agonistas selectivos, el receptor T2Y12, les dije yo que la plaqueta hay un receptor T2Y12 para ese receptor para que se unen, digamos, fármacos como los quinopiridinos o no quinopiridinos, clopidogrel. ¿Han escuchado hablar de clopidogrel? La aspirina y clopidogrel se dan siempre después de una enfermedad para evitar la trombosis del stent que se instaló. ¿Ya? Dos antiagregantes plaquetarios.
receptor de ADP entonces, P2Y12. Después tenemos antagonistas selectivos del glicoproteína, que era la que unía plaqueta a plaqueta. Y después tenemos inhibidores directos de trombina. Estos no los vamos a ver con el año porque son fármacos intravenosos, potentes fármacos antiagregantes plaquetarios, pero que se usan excepcionalmente cuando hay mucha carga trombótica, cuando uno hace una angioplastia, mira por la coronografía y que lleva trombo, se usan como complemento, pero en general no son de rutina. Y estos dos grupos no son de rutina, pero son potentes antiagregantes plaquetarios. En cambio, estos dos de arriba son de rutina. Aspirina y una inhibidor antagonista selectivo P2Y12. Recuerden que la P2Y12, aquí es donde se une bloqueando entonces el clopidogrel con ticagrelor. Son dos grupos terapéuticos más usados en nuestro país. Bueno, ¿qué pasa con la aspirina? La aspirina es un inhibidor de la ciclooxigenasa. Y esta inhibición es una inhibición irreversible. Es decir, dura toda la vida de la plaqueta. ¿Cuánto dura una plaqueta? ¿Cuánto vive una plaqueta? La señora va a sacarse una muela, ¿no es cierto? Y el doctor, el dentista me dice que tengo que suspender la aspirina. ¿Cuántos días tengo que suspenderla para que no tenga efecto la aspirina? Tiene que dar una respuesta. La plaqueta vive 7 días. Entonces, probablemente si existe una indicación de aspirina, yo le voy a decir, no la tome por día. Pero lo más probable es que me diga, no la suspenda. Usted tiene un stent, un infarto de 6 meses, tiene un stent. No suspenda la aspirina. Si le saque la muela, en vez de que sangre 3 minutos, va a ser de 5 minutos. No se va a morir de una hemorragia. La aspirina no se la voy a suspender a un paciente que tiene una hemorragia y stent. Y no se va a morir de una hemorragia el paciente porque está la aspirina para sacarse una muela. Los pacientes que van a la cirugía cardíaca, se va a ir más tanto la aspirina del cuerpo. Pues toma la aspirina en la mañana, lo mata. ¿Ya? Entonces, hay mucha obsesión de repente de procedimientos menores en suspender la aspirina. Una colonoscopía, hacer una colonoscopía, dice el gastroenterólogo que tengo que suspender la aspirina. No. Ahora, si el señor tiene 40 años, fumador, nada más, y ve un factor de riesgo, no, porque leyó la prensa que voy a ver el infarto, bueno, suspende la suspender. Distinto es tener enfermedad y tener la indicación plena. ¿Ya? Entonces la aspirina ha demostrado beneficio, disminuye la síntesis de endoperóxido y disminuye la síntesis de tromboxano. Tromboxano potente vasoconstrictor, potente agregante plaquetario. Por eso que la aspirina es útil, disminuye la formación de tromboxano. Y como vimos en esta diapositiva, hay un receptor también de la plaqueta para tromboxano, o sea, tenemos eso antiagregante plaquetario. Y antagonista receptor P2Y12, que son receptores para BP, clopidogrel y ticagrelor son los más utilizados en nuestro medio. Tienen una acción un poco más potente, antiagregante, a veces hay que suspenderlo 3-4 días antes, pero también, si yo tengo los dos medicamentos y necesito disminuir la antiagregación plaquetaria, suspendo clopidogrel que dejo aspirina. O sea, no puedo dejarlo sin nada. ¿Ya? Bueno, eso, la asociación de aspirina y clopidogrel se usa cuando digo después de una angioplastia y después de hacer un procedimiento de instalar un stent. Y eso generalmente se hace por un año. Y después del año solamente queda con aspirina los pacientes. ¿Ya? Ahora han aparecido muchos stents que permiten que uno pueda usar la aspirina en menos tiempo. Perdón, el clopidogrel en menos tiempo. 6 meses, algunos otros dicen 3 meses. Pero la aspirina queda siempre de base.
solamente para graficar algo. Aquí está el endotelio roto, aquí está la plaqueta uniéndose al subendotelio con sus receptores para factores von Willebrand y para la fibra de colágeno, y acá arriba está la cascada de acumulación. Los procesos entonces de coagulación, de cascada de coagulación y de agregación planetaria son paralelos, son simultáneos. ¿Ya? Entonces ahí empieza a tener un rol también la cascada de acumulación. Aquí está la fibrina, como dijimos, que es lo que pasa al final de la cascada de acumulación. Aquí está la trombina, que también se activó y es un potente agregante planetario. De hecho, uno de los más potentes. La trombina es uno de los más potentes proagregantes planetarios, además de estar en la cascada de acumulación. Y tenemos la antitrombina 3. ¿Qué es lo que es la antitrombina 3? Bueno, clase de coagulación, anticoagulante. ¿Sí? Entonces me puede responder. ¿Qué hace la antitrombina 3? Se une a la... El nombre lo dice, ¿eh? Se une a todo. Se une a esa cantidad. Tienen que pensar que nosotros no tenemos un antagonismo a la coagulación. Andaríamos todos composados. Entonces tenemos anticoagulantes naturales. Ya el antitrombina 3 es un anticoagulante natural que tenemos nosotros circulando normalmente y que permite que haya un equilibrio entre la trombosis, ¿no es cierto?, y el sangramiento. ¿Y esta, por qué destaco? Hay otros anticoagulantes naturales, pero ¿por qué destaco el antitrombina 3? Porque el sitio de acción de la heparina, ¿han escuchado de la heparina? La heparina lo que hace es unirse al antitrombina 3 y favorecer la acción de este anticoagulante. Acelera el proceso anticoagulante, lo potencia al unirse al mismo. La heparina entonces se une a la antitrombina 3 y favorece el efecto anticoagulante. O sea que en el fondo es como un anticoagulante indirecto de heparina. Está la no fraccionada, está la de heparina bajo peso molecular, está el pentasacárido, que es el pentaparinus, y el hidraparinus tiene reacción larga. Bueno, son distintos tipos de heparina. Pero la heparina también, en todo este ambiente del infarto miocardio, se utiliza cuando se va a intervenir la coronaria. Se pone un bolo de heparina para que el paciente uno pueda manipular los catéteres que se están introduciendo en la coronaria. Entonces la heparina es parte del tratamiento en ese momento fundamentalmente agudo. Por eso lo menciono también como parte del tratamiento del infarto. Y después tenemos los anticoagulantes naturales, el plaminógeno. El plaminógeno, ¿no es cierto?, que gracias al activador del plaminógeno se forma la plasmina, y esta plasmina degrada la fibrina. Entonces, hay otros sitios en los cuales podemos actuar con medicamentos. ¿Qué fármacos emulan esta acción? ¿Qué fármacos activan el plaminógeno? Fibrinolítico. ¿Ah? Los fibrinolíticos. Perdón, no fuerte. Los fibrinolíticos. Los trombolíticos o fibrinolíticos, ¿no es cierto? Ahí está la streptokinasa, ahí está el TPA. TPA, que en el fondo es el activador del plaminógeno por ingeniería genética. O sea que es exactamente igual al que tenemos endógenamente, fue sintetizado y uno lo usa como medicamento para alisar el cuadro. Entonces aquí tenemos los trombolíticos, básicamente lo que hacen es alisar la fibrina o fibrinolítico. Y ahí tenemos, aquí tenemos una gráfica que a mí me gusta mostrar, ¿no es cierto?, cuál estudio demostró el beneficio de la aspirina y del trombolítico, en este caso la streptokinasa, en pacientes con infarto miocardio a los 30 días, 25 días. Estudio ISIS 2, Lancet 88. En esa época se empezaron a hacer todos los estudios, de beta bloqueadores, de aspirina, de trombolítico,
la curva superior. En la curva superior está la mortalidad de pacientes que estaban con placebo de aspirina y de pomolítico. Mortalidad 13%, 13,1%. La segunda curva, en azul, es pacientes que están con aspirina. La tercera es con estreptoquinasa, solos. Y la cuarta de abajo es la estreptoquinasa y la aspirina, mortalidad 8%. ¿Ya? Entonces, la combinación de aspirina y estreptoquinasa redujo la mortalidad de un 13 a un 8%, casi un 30 y tanto por ciento. Entonces, de ese momento, del año 88, uno empieza a hacer las guías del manejo del infarto. Ya teníamos beta-bloqueo como parte del manejo del infarto, teníamos la aspirina y teníamos el trombolítico. En esa época, la angioplastia estaba todavía en pañales, o sea, era muy selectiva en algunos centros solamente. No había la posibilidad como hoy, que tenemos prácticamente en todo Chile posibilidad de hacer angioplastia. En esa época había 2 centros en Chile que podían hacer. Entonces, yo les demuestro con los estudios publicados. Aquí estamos hablando de 4, 8, 16.000 pacientes. 4.000 pacientes por cada grupo. Entonces, son estudios de gran envergadura, muy bien diseñados, que demostraron el beneficio de un medicamento. ¿Y qué trombolíticos teníamos? La estreptoquinasa, que hay que infundirla por 30, 45 minutos. El problema es que como hay daño por repercusión, el paciente hacía arritmia, se ponía inestable, es complicado. Hipotensión, podía ser hipotensión por reacción inmunitaria a la estreptoquinasa, porque el paciente podía estar sensibilizado al estreptococo, porque es derivado del estreptococo, que tenía infección amigdaliana por el estreptococo, podía tener anticuerpos y entonces se iban contra el medicamento, había hipotensión. Entonces, no era fácil, por eso que se fue buscando fármacos que fueran más selectivos hasta llegar al reactivador plasminógeno, pero con una formulación que aumentaba la vida media y permitía la vida media hasta 130 minutos administrando el bolus. Ya no la infusión de 30 a 40 minutos, por eso teníamos menos efectos, no había problemas de hipotensión porque no había del antigénico. Y se podía actuar rápidamente, no había tanto exposición a arritmia. Entonces, actualmente lo ideal es usar este tipo de trombólítico de acción de administración breve y de acción rápida, y mayor duración del efecto. Entonces tenemos aspirina, beta-bloqueo, trombolítico. Si tenemos angioplastía en vez de trombolítico. ¿No es cierto? Ahí están las distintas estructuras. Ese es el artículo que sobre determinó que todos son aminoácidos, para que ustedes vean cómo cambiando a veces 2 aminoácidos, cambiamos la vía negra del compuesto que se sintetizó por ingeniería genética. Y por último, siguiendo la línea histórica, digamos, vemos los resultados del estudio GC3, que también ya teníamos listos los otros 2 grupos terapéuticos. ¿Qué pasa con la unidad de enzima conversión? La unidad de enzima conversión, ¿no es cierto?, disminuye la síntesis de angiotensina 2, y eso hay menos vasoconstricción, hay menos producción de aldosterona, tenía angiotensina aldosterona, y la aldosterona también, como un mecanismo que está exacerbado por el infarto, se estimula el sistema adrenérgico, se estimula el sistema adrenérgico de enzima aldosterona, y esa aldosterona va a producir también daño, mayor fibrosis en el endotelio, fibrosis muscular. Por lo tanto, ¿qué pasa si bloqueamos también el sistema adrenérgico de enzima aldosterona? Bueno, usar el lisidolil podría ser enalapril. Ya en ese momento usaron lisidolil, equivale a enalapril, y se vio que había una reducción significativa con un P menor o igual a 0,03 de mayor sobrevida
el paciente con infarto a los 40 días versus el uso del control. Entonces aparece también otro grupo terapéutico, los inhibidores de conversión. O, equivalentemente, porque no se han visto diferencias significativas, los antagonistas del receptor de enzima. O sea, aquí estamos hablando de disinoprid, enalapril o losartán, candesartán, valsartán, que son los bloqueadores de receptor de enzima. Estos grupos terapéuticos, de forma equivalente, uno independiente uno u otro, también mejoran la sobrevida de infarto miocardio. Y además, estatinas. Las estatinas, para bajar el colesterol, además de bajar el colesterol, tienen la posibilidad de estabilizar la placa aterosclerótica. Es decir, esa placa se estabiliza y generalmente el proceso inflamatorio que está por medio tiende a fibrosarse, tiende a calcificarse con el tiempo, se estabiliza y menos posibilidad de que el paciente haga un cuadro coronario en el tiempo. Cambia el pronóstico del paciente si usa su terapia para dislipidemia de forma precoz. Y aquí se comparó, por ejemplo, ¿qué pasa si usamos una estatina suave, por decirlo así, 40 miligramos de estatina, que es la menos potente, o usamos dosis alta, 80 miligramos de estatina? O sea, ya no estamos evaluando si la estatina mejora o no el pronóstico, estamos hablando si la dosis alta mejora el pronóstico. Y también se vio una reducción significativa de los eventos con la dosis alta de atorvastatina. Y esto hace que hoy día, cuando el paciente se va de alta con infarto por miocardio, casi de regla se va con 80 miligramos de atorvastatina o 40 miligramos de suvastatina. ¿Se acuerdan del mecanismo de acción? ¿Tuvieron la clase de líquidos? ¿No? ¿De dislipidemia? Y lo vi que está en el programa. Entonces no han tenido todavía, viene una clase después de prevención. Por lo que vi el programa. O sea, de dislipidemia. Bueno, ahí hay un mecanismo de acción para los organismos. Pero baja el colesterol un 50%, un 25%. Colesterol LDL y demás. Entonces, tenemos también a la estatina dentro del paquete. Este es un paciente con un cuadro de infarto pulmonar. Lo sumamos entonces. Supongamos que tenemos un infarto, consulta del nivel de CT. Claro, yo quiero abrir la arteria, pero antes de llamar al doctor que es hemodinamista que abrir la arteria con la cirugía, 500 miligramos de aspirina oral, por favor, inmediatamente aspirina oral. Nitratos para el dolor. Nitratos para el dolor, angina, yo lo dije. Vamos a hacer angiografía, vamos a hacer trombolismo. Vamos a usar entonces, después del procedimiento, un inhibidor del receptor T2Y12, el opioidal y carvedor, el beta-bloqueador, la estatina, inhibidor de la ERA, el bloqueador de enzima. Y si tiene insuficiencia cardíaca, fracción de eyección del 40%, espirulactona, o sea, bloquea el enzima aldosterona al máximo. Aquí está todo el paquete. Ahora, si no alcanza a tener todo el infarto, pero está con la angina inestable, de dolor, quizás la secuencia, antiguamente teníamos nosotros la idea de enfriar el cuadro. O sea, démosle heparina, aspirina, beta-bloqueo, esperemos que se enfríe el cuadro, después lo hacemos la angiografía, estudiamos la zona. Cada vez se hace más frecuente ese proceso de ir a mirar la arteria y de abrir la arteria lo antes posible si el paciente está con este cuadro aquí estable. Así que ahí la secuencia cambia un poco, pero yo diría que cada vez se parece más a esta aproximación del infarto con supra del nivel de CT o con obstrucción completa de la arteria. ¿Tienen alguna duda, muchachos?